son los desconfiados, los paranoides, ¿no es cierto? Ya renuncio, todo el mundo es peligroso, todo el mundo me puede hacer daño, ¿no es cierto? Y a su vez van a ser gente que tiene un ánimo querellante, van a querer pelear con todos, no se van a llevar bien con la gente, ¿cierto? Entonces, y luego está la otra técnica, ¿no? De la ventana de síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de gente no viene porque tiene un trastorno de personalidad. Generalmente viene porque tienen un trastorno concomitante, casi siempre depresión mayor o trastornos de ansiedad o alteraciones en el control de impulsos. Y es justamente el que nosotros utilicemos la razón por la que vino para luego hacer las preguntas que nos interesan. Por ejemplo, si una chica ha terminado con su enamorado, ¿sí? Y viene y dice que está muy deprimida, que llora todo el día y que por eso ha intentado tirarse del puente Chilina, nosotros tendríamos, alerta. ¿Cuántos de ustedes han tenido un enamorado o una enamorada que los ha terminado? ¿Cuántos de ustedes quieren irse al puente Chilina para tirarse? Eso sería lo más absurdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, la gente que entiende que este toma todo es lo más importante en su vida, que este toma todo le da la felicidad, la alegría, la paz. En el momento que se me cae el toma todo, se rompe, se me acabó la vida, la felicidad. No, porque estoy diciendo que este toma todo se convirtió en mi Dios, en mi ser superior, porque me está dando alegría, felicidad, paz, todo lo que necesito, ¿cierto? Pero cualquier persona se va o se queda, recuerden, quien se queda por su propia voluntad en buena hora, y si se quiere ir será alas y buen viento, ¿cierto? Para que le vaya bien. Pero si nosotros encontramos que una persona termina haciendo eso, voy a comenzar a preguntarle, si está deprimida, intenta suicidarse, le preguntaré, ¿te haces daño? ¿Te cortas? ¿Has intentado suicidarte otras veces? ¿Eres altamente impulsiva? ¿No lo eres? ¿Por qué piensas que este chico es el único o esta chica es la única en tu vida? ¿No es cierto? Y a partir de eso seguramente voy a encontrar que en general un trastorno de personalidad va a estar asociado muy cercanamente a un trastorno depresivo mayor. Y por ejemplo, dependiendo del tipo de trastorno de que se trate, va a utilizar diferentes rutas. Un paciente, todos los pacientes que vamos a describir tienen trastorno depresivo mayor, pero el que tiene además un trastorno de personalidad narcisista va a decir que claro, está deprimido porque nadie puede cumplir sus altos estándares. Aliena amigos, aliena familiares, y como nadie ya quiere vivir con alguien que se siente tan superior, su familia lo aísla, que viva solo, pues es tan superior a todos, ¿no es cierto? En el trastorno evitativo, evita las amistades por el rechazo y busca la soledad, ¿no? Porque esa es la característica del paciente con trastorno evitativo de la personalidad. El trastorno de personalidad dependiente, como tiene tan poco valor en sí mismo y camina desmoralizado, ¿podemos vivir permanentemente con alguien así? No. Entonces va a terminar una relación y por tanto también va a querer estar deprimido o incluso suicidarse. El trastorno de personalidad límite, con sentimientos crónicos de vacío interior, tendencia suicida, abuso de sustancias psicoactivas, presencia concomitante de bulimia. Recuerden que la bulimia está tan asociada al trastorno límite de personalidad que a cada paciente bulímica que encontremos tenemos que buscar las características del trastorno límite de personalidad, a los cuales también se añade la falta de control de impulsos. Por favor, el ejemplo número 2. Se entrevista a una paciente con depresión mayor que hace poco ha considerado tomar una sobredosis de medicamentos, luego de haber sido rechazada por su novio. Sospechamos un trastorno de personalidad clínica. Es con las heces del ánimo T. Antes hablamos de su depresión y de algunos de los pensamientos suicidas que tuvo luego de que su novio la rechazara. ¿Ha reaccionado de esta misma forma a otros rechazos en su vida? Me gustaría hacer algunas preguntas sobre su personalidad y la manera como tiende a reaccionar a ciertas situaciones. Me interesa saber qué tipo de persona ha sido desde su adolescente, no solamente cómo ha sido en las últimas semanas. Listo, porque hemos dicho que los trastornos de personalidad se inician en la adolescencia. Por eso es que estamos preguntando de esta forma. Entonces, ¿qué es un trastorno de personalidad? Ya lo hemos visto, un patrón persistente de estilos disfuncionales de relacionarse a lo largo de los años que por lo menos se inician en la adolescencia o en la adultez temprana. ¿Listo? Y cuando nosotros preguntamos por un trastorno de personalidad, no nos importa lo que ocurrió en esta semana, en este mes, sino qué ha pasado a lo largo de su vida.
Muchas veces lo que nosotros vemos cuando vemos en la consulta es la punta del iceberg, ¿no es cierto? La depresión, la ansiedad, el intento de suicidio, pero debajo están muchos de los rasgos que van a describir un trastorno de personalidad. Entonces, para que nosotros hagamos un diagnóstico de trastorno de personalidad, vamos a considerar lo que es la autoafirmación, lo que son las preguntas de prueba, las pistas de conducta, y vamos a utilizar una mnemotecnia para establecer el diagnóstico. Entonces, la autoafirmación sería lo que el paciente diría de sí mismo. El paciente que hemos visto, el primer caso, ese que renuncia a todos los trabajos, ¿qué diría de sí mismo? No puedo confiar en nadie, ¿no es cierto? Todos me traicionan, ¿sí? Eso sería lo que él mismo afirmaría. ¿Qué diría el paciente narciso? Estoy por encima del resto, todo. Yo soy el más importante, el más inteligente, el que transmite las mejores ideas. Los demás no valoran lo que soy, ¿cierto? Entonces, las autoafirmaciones son lo que el mismo paciente diría o describiría de sí mismo. Y las preguntas de prueba serían aquellas que nosotros, que ya conocemos cuáles son las características que engloban cada trastorno de personalidad, se las vamos a preguntar. Y las pistas de conducta son los mecanismos de defensa que presentan y las ideas sobrevaloradas. ¿Se acuerdan lo que son las ideas sobrevaloradas? ¿Se acuerdan? Que eran aquellas ideas donde lo afectivo prima sobre el juicio racional. ¿Se acuerdan que les había puesto varias veces el ejemplo? La mamá que dice, mi hijito es el más inteligente de toda la Universidad Católica Santa María. O la mamita que dice, mi hijita es la más linda y la más buena de todas las estudiantes de la Facultad de Medicina. Allí, ¿qué está primando? Lo afectivo sobre el juicio racional. Y a eso le llamamos idea sobrevalorada. Cuando una chica delgada dice, no, estoy gorda, miren mi barriga, y no tiene barriga, eso es también una idea sobrevalorada. Está primando lo afectivo sobre lo racional. ¿Listo? Y entonces, utilizando luego la mnemotecnia, vamos a establecer el diagnóstico. Entonces, no les voy a describir lo que es la idea sobrevaloradas, porque ya les hemos explicado, prima lo afectivo en vez de primar lo racional. Y con respecto a los mecanismos de defensa, pueden existir mecanismos de defensa maduros e inmaduros. La sublimación es un mecanismo de defensa maduro, ¿sí? ¿Qué más? El altruismo es un mecanismo de defensa maduro. La gratitud es un mecanismo de defensa maduro. Cuando ayer todos conmovidos por el Día de la Madre nos hemos levantado tempranito, les hemos preparado un sabroso desayuno, hemos ahorrado toda nuestra plata de nuestros pasajes y les hemos invitado a un almuerzo, les hemos traído su ramito de flores, aunque son gestos chiquititos, están denotando nuestra gratitud y el reconocimiento, ¿cierto? Entonces, ese sería un mecanismo de defensa maduro. Pero existen una serie de mecanismos, no los vamos a leer, sino hablaremos de alguno de ellos. Por ejemplo, el desplazamiento, ya que está chiquito. El mecanismo de desplazamiento, como un mecanismo de defensa, es que los conflictos se desplazan de un objeto amenazador a otro que lo es menos. Un estudiante que odia a su profesor de historia, como no le puede hacer nada al profesor, agarra su libro de historia y lo quema. A eso le llamamos un mecanismo de defensa inmaduro que se llama desplazamiento. ¿Listo? Y podemos encontrar, por ejemplo, la fantasía como mecanismo de defensa. Lo vamos a definir como evitación del conflicto mediante la creación de situaciones imaginarias que satisfacen los impulsos o los deseos. Ustedes se van a dar cuenta que cuando somos adolescentes todos y nos hemos peleado con nuestros papás, nos hemos ido a nuestro cuarto y estamos así, echados en la cama pensando y nos imaginamos hasta que nosotros nos hemos muerto y vemos llorando a nuestros papás. Y después se nos acabó la historia y salimos contentos a abrazar a nuestros papás, ¿cierto? Estamos fantaseando, o si no, los encerramos y fantaseamos. Voy a ser millonario, voy a ser tan guapo que todas las chicas de la universidad se enamoren de mí, o voy a ser la más linda, no va a haber chico que no me corretee, ¿no es cierto? Vamos a estar pensando. Entonces, fíjense, el ejemplo va a ser un estudiante proveniente de un hogar problemático que sueña despierto con ser un famoso psicólogo para tratar a todas las familias disfuncionales. Y de hecho, chicos, van a ver que de los 1.800 psicólogos o 2.000 que salen al año en el país, una buena cantidad terminan o ya han empezado antes de estudiar psicología en la consulta psiquiátrica.
Y luego está la proyección, fíjense, que es la desvinculación de las emociones o cualidades personales inaceptables mediante la atribución de esta a los demás. Un estudiante atribuye su propia ira al profesor y por tanto se siente víctima, él se ha agarrado de mí, ¿sí? Se siente víctima de persecución. Entonces vamos a encontrar que incluso las mamás dicen, sí, lo ha jalado porque se agarró de mi hijo, ¿cierto? Eso es lo que va a decir. Entonces, fíjense, aquí simplemente les hemos descrito la sublimación como mecanismo de defensa maduro, donde se rehuyen las emociones inaceptables mediante su canalización hacia situaciones socialmente aceptables. Por ejemplo, un profesor que siente un secreto disgusto por la enseñanza, pero sin embargo es recontrapuntual y trabaja diligentemente para conseguir el premio al mejor maestro. ¿Listo? Ha sublimado todo lo malo y quiere lograr algo bueno. Lo real es que mientras más inmadura sea la defensa, el trastorno de personalidad es más grave. ¿Listo? Entonces, le vamos a pedir a su compañero, vamos a ir leyendo el caso clínico rápidamente, ¿sí? Para avanzar y terminamos la clase el día de hoy. Por favor, el ejemplo 3. Paciente de 35 años de edad, abogado, casado desde hace 3 años, con un hijo, presenta un cuadro que comenzó desde la adolescencia, consistente en marcada suspicacia hacia quienes lo rodean, pobreza en sus relaciones interpersonales, pocos amigos. En varias ocasiones muestra desprecio hacia quienes lo rodean, desconfianza hacia sus compañeros de trabajo y hacia sus superiores, a quienes acusa de quererlo explotar laboralmente, lo mismo que hacía algunos de sus familiares. Todo esto lo ha llevado a enfrentamientos y a confrontaciones en los ambientes social, laboral y familiar. Ante cualquier amenaza, sea real o aparente, reacciona con ira. El paciente acudió a terapia de pareja porque desde el momento en el que se casó, sospechó que su esposa, a la que describe como coqueta y lanzada, le es infiel con algunos compañeros de la oficina. Lo mismo que con uno de los vecinos, hecho que no ha logrado demostrar. El paciente tiene una demanda en una comisaría de familia por maltrato físico y psicológico hacia su esposa. A pesar de que el paciente es consciente de los problemas relacionales que tiene, los achaca enteramente a las demás personas y se describe como una víctima de las personas que lo rodean. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué está diciendo el paciente? Que la gente no es de fiar, ¿no es cierto? Y que todo el mundo trata de aprovecharse de él. Por tanto, si yo estoy pensando, sospechando en ese ánimo querellante, esa desconfianza de la esposa, le engaña con todo el mundo, estoy pensando en un trastorno de personalidad paranoide. Y lo que el mismo paciente va a decir, los demás, nadie es de fiar, no puedo confiar en nadie, todos quieren aprovecharse de mí. Y la pregunta que le vamos a hacer es, ¿ha pensado que la gente en su vida no es de confianza? ¿Lo han traicionado sin razón aparente? Y lo más seguro es que nos diga que sí. ¿Cuál sería la pista de conducta? El paciente se comporta de manera reservada, sospechosa, suspicaz. Contesta las preguntas renuentemente y con un aire de desconfianza. ¿Cuál va a ser la mnemotecnia? Sospechosa. Y tiene que tener 4 de los 7 síntomas siguientes. Sospecha de infidelidad de la pareja, no perdones, rencoroso, querellante, sospecha de otros, percibe ataques, ve a todo el mundo como enemigo, teme confiar en los demás y percibe amenazas en un evento sin malicia. Eso lo podemos encontrar y marcar en el caso clínico y se van a dar cuenta que hacen fácilmente una descripción. ¿Se acuerdan de esta película? ¿Sí? ¿Sí? Este tiene un trastorno paranoide de personalidad. ¿Se acuerdan cómo incluso quería matar a su propio sobrino y quería mantener una raza pura, ¿no? Queriendo tener, ¿no?, relaciones con su propia hermana. Por favor, leamos el ejemplo 4. Después de 2 semanas de trabajo, la persona que contrató a Doris le sugirió que buscara asesoramiento. Sus obligaciones consisten en realizar algunas tareas del hogar, como cocinar y cuidar de 2 niños de 3 años de edad. El problema era que no podía identificarse bien con las necesidades emocionales de los niños y por tanto no podía realizar bien su papel de educador y cuidador. Mis hijos se sienten incómodos con ella porque es extraña y no les entiende, afirmaba la persona que la contrató. Aunque Doris llevó la cita correctamente vestida, parece tímida, reservada. En ocasiones es difícil oírla por el bajo tono de su voz. Cuando se le pregunta si entiende la razón de su derivación, afirma que no,
que ha cumplido con sus responsabilidades laborales a la perfección. No está indignada y afirma que la comida que elabora es deliciosa, que nunca deja desordenada la cocina y que después de realizar las tareas pasa gran parte del tiempo solo en su habitación y nunca molesta a nadie cuando se le pregunta si se siente unida a la familia. Contesta, supongo, pero solo después de una larga y desconcertante pausa se siente todavía más confundida cuando se le pregunta cuál de los niños es su preferido y por qué. Finalmente afirma, les quiero por igual. Si bien sus palabras parecen huecas, no falta la verdad de forma deliberada. Continuamos. En otras áreas de su vida, Doris presenta problemas similares. A los 17 años de edad tuvo su primer hijo, una niña, fruto de las relaciones con un adolescente vecino de su casa. Niega que fuera su novio y dice que fue su primera y única relación sexual, que no sintió nada y que no le preocupaban esos asuntos. Cuando se le pregunta por esta experiencia, recuerda solo los hechos de su embarazo y el peso de su hija al nacer. Refiere que no le gustaba cuidar de su hija y que se sintió desbordada por las atenciones que precisaba. Después de 2 meses decidió darla en adopción. Doris pasa muchas noches cosiendo y se confecciona su propia ropa. Dice, no necesito demasiado a los demás durante la jornada laboral. Tengo que estar con ellos porque es mi trabajo. Debido a sus escasas habilidades de lectura, se emplea un test de vocabulario con dibujos para evaluar su nivel intelectual. Obtiene puntuaciones que la sitúan en el nivel de normalidad. A partir de las observaciones realizadas y de la información recabada en la entrevista clínica, se recomienda que Doris se dedique a trabajos en los que no deba cuidar a niños. Su falta de emoción, su preferencia por actividades solitarias y su incapacidad para sintonizar con los estados emocionales y necesidades interpersonales de los demás, prerequisitos básicos para la educación, la convierten en una mala candidata para el papel de cuidadora. Entonces nos damos cuenta cuáles son las características, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Ella prefiere estar sola, ¿no? Mientras más tiempo esté sola en su cuarto, no molesto a nadie, hago lo necesario y ya. Entonces, ¿qué va a afirmar el propio paciente esquizoide? Prefiero estar solo, mi mundo está completamente vacío. ¿Qué le vamos a preguntar nosotros para confirmar esto? ¿Le gusta estar con la gente o prefiere estar solo? Dígame una cosa que en verdad disfrute hacer. ¿Qué pistas de conducta vamos a tener? ¿Cómo vamos a ver nosotros al paciente? Se va a mostrar tímido, taciturno y se le ve preocupado solo en su propio mundo. ¿Cuál es la mnemotecnia? Distante y tiene que tener 4 de los siguientes síntomas. Desapegado, indiferente a la crítica o al elogio, experiencias sexuales de poco interés, actividades hechas en solitario, ausencia de amigos cercanos, no disfruta ni desea las relaciones cercanas y tiene placer con pocas actividades. ¿Han visto esta película, esta serie, no es cierto? El de Café, Gil Grissom, tiene un trastorno esquizoide de personalidad. Por favor, lean el caso clínico. Una paciente de 44 años soltera acude a consulta diciendo: tengo mucho miedo. Refiere ansiedad porque le preocupa seriamente que el mundo acabe al finalizar el calendario maya del 2012. Cree que la fecha es un error de cálculo y que la verdadera es 2018. Le interesan las predicciones del fin de los tiempos, realizadas en el pasado, como los mitos de los antiguos mayas y las profecías de Nostradamus. Le señala al psiquiatra páginas web que explican la predicción maya y los posibles escenarios del fin del mundo. Ha triangulado los datos para demostrar que el mundo acabará en el 2018. No sé lo que ocurrirá, pero será malo, afirma. Además afirma que esos temores son muy serios y explica que tiene síntomas de ansiedad muy intensos, hasta el punto de que tiene insomnio, y no hace más que pensar en el fin del mundo. Dice que ha tomado precauciones para la catástrofe, va a clases de autodefensa y ha llenado de la despensa de agua y comida enlatada. Pertenece a un grupo que se toma esas predicciones en serio. Los miembros de ese grupo son sus únicas relaciones sociales de importancia. Fuera del grupo se relaciona muy poco, aparte de con los parientes de primer grado. Continuamos. La Sí. paciente no duda en relatar su interés por otros temas poco usuales, como los círculos en las cosechas, los ovnis, la creencia de que los extraterrestres probablemente han visitado la Tierra. Tiene muchas creencias extrañas y le fascina la fantasía y la ciencia ficción desde niña. Es socialmente extraña y tiene muy pocas relaciones desde la adolescencia. Dice que nunca ha estado casada y que nunca ha tenido relaciones románticas serias. Se viste de forma rara, como un alfiler que dice: el fin está cerca.
Y no tiene alucinaciones auditivas, no tiene ideas francamente delirantes, se conduce de forma organizada, nunca ha tenido episodios de manía, hipomanía ni de depresión. Y entonces estamos hablando de un trastorno de personalidad esquizotípico. Recuerden que para las CIE-10 no existe trastorno de personalidad esquizotípico y lo considera dentro del otro grupo de trastornos psicóticos. ¿Qué va a decir la paciente de sí misma? Me gustaría tener amigos, pero es difícil porque todos los demás se dan cuenta que soy raro. ¿Qué preguntas le vamos a hacer al paciente? ¿Tienden a sentirse incómodo en presencia de otras personas? ¿Ocasionalmente tiene ideas que los demás no entienden del todo o que les parecen inusuales? Por ejemplo, le leo las cartas, le leo las manos, predigo el futuro, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las pistas de conducta? ¿Qué vamos a observar nosotros en el paciente? El paciente se comporta extraño de muchas formas. Podría estar desarreglado, vestir ropa extraña, tener manierismos inusuales. El paciente además describe ideas extrañas que parecen casi psicóticas. Por eso es que la CIE-10 lo considera en otros trastornos psicóticos, ¿no? ¿Cuál es la mnemotecnia? Mi peculiar, y tiene que tener 5 de los 9 síntomas siguientes. Pensamiento mágico o creencias extrañas, experimenta percepciones inusuales, ideas paranoides, conducta o apariencia excéntrica, afecto constreñido o inapropiado, pensamiento y habla inusuales, no logra tener amistades cercanas, tiene más bien ideas de referencia, ansiedad en situaciones sociales, y es uno de los cuadros en que nosotros tenemos que descartar si se trata de un cuadro psicótico tipo esquizofrenia, ¿no es cierto? O si tiene un trastorno del espectro autista. Y sí la han visto, ¿no es cierto?, en Harry Potter, a Luna Lovegood, quien tiene un trastorno esquizotípico de la personalidad. Por favor, leemos el siguiente ejemplo. Acude por emergencia una paciente de 26 años luego de haber ingerido 20 comprimidos de su antidepresivo. Dice que tomó las pastillas de repente, después de haberse peleado y de haber roto con su novio. Por última vez, ella llamó al novio inmediatamente después de tomarse las pastillas y él acompañó a emergencia. La paciente refiere que ella y su novio han tenido una relación intermitente. Dice que cree que siempre lo necesita, pero tiene muchas peleas y no pueden estar juntos, más de un par de semanas seguidas. La mayoría de sus relaciones familiares son tensas, pero dice que su hermana es su mejor amiga, ahora que vuelven a dirigirse la palabra. Ella afirma que tomó la sobredosis de medicamentos porque no soporta estar sola. Añade que ve a muchos otros chicos y adopta conductas sexuales de riesgos cuando tienen problemas con el novio. Bebe alcohol en exceso solo cuando estoy realmente furiosa, muchas veces a lo largo del mes. Continuamos. La paciente refiere que ha tenido problemas de cólera y que siempre está a punto del suicidio. Desde la adolescencia ha estado en tratamiento muchas veces con muchos terapeutas distintos porque no encuentran a ninguno que le entienda. Al principio parecen captarme y comprender lo que estoy pasando, pero después se desenmascaran llegando a ciertos puntos. Durante la entrevista se muestra muy emotiva, con afectividad labil, que va de la ira intensa al llanto. La sensación que tiene el entrevistador es que las reacciones son muy desproporcionadas para los temas tratados. El repaso de su historial clínico muestra 5 visitas al servicio de emergencia por sobredosis o pensamientos suicidas en el último año. Las sobredosis siempre han sido de cantidades lo bastante pequeñas como para precisar únicamente vigilancia, sin ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Y entonces aquí tenemos a Marsha Linehan, ¿no?, que es la que ha generado una forma de terapia, ¿no es cierto?, y que nos dice que los pacientes con trastorno límite de personalidad son como personas con quemaduras de tercer grado en el 90% de sus cuerpos. Al carecer de piel emocional, sienten agonía al menor contacto o movimiento y, por supuesto, más al rechazo. Estamos hablando, por tanto, de una personalidad, un trastorno de personalidad límite o borderline o trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad. ¿Qué va a decir el paciente de sí mismo? Necesito a las personas con desesperación y cuando me rechazan me quiebro por completo, las odio y me dan ganas de suicidarme. ¿Qué le tendríamos que preguntar nosotros? ¿Lo decepcionan con frecuencia las personas en la vida?
Cuando algo le ha salido muy mal en su vida, como perder el empleo o ser rechazado por cualquier persona, ¿ha hecho cualquier cosa para lastimarse a sí mismo? ¿Cómo cortarse o ingerir medicamentos? La respuesta va a ser que sí, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a ver al paciente? La paciente podría idealizar o devaluar al clínico alternadamente a lo largo de la entrevista. Podría ser inusual y emocionalmente lábil. ¿Cuál es la mnemotecnia? Es con bacilo y tiene que tener 5 de los 9 síntomas siguientes. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. Patrón de relaciones inestables intensas caracterizadas por idealización de evaluación. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o automutilación, cortes por todo lado. Enfado inapropiado e intenso, dificultad para controlar la ira, sensación crónica de vacío, alteración de la identidad, inestabilidad afectiva debido a reactividad anímica, ideas paranoides transitorias relacionadas con estrés o disociación, impulsividad en 2 o más áreas que son autolesivas, consumo de drogas, adicción al sexo, adicción al alcohol, adicción a las compras, ¿no es cierto? Son parte de la sintomatología. Muy bien, y aquí, ¿han visto la película Atracción Fatal? La chica es la que tiene un trastorno límite de personalidad, ¿cierto? Y entonces también es necesario que veamos que existe una línea muy delgada e incluso síntomas que se entrecruzan entre lo que son el trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad. ¿En qué son parecidos? En la impulsividad, en la agresión, en la labilidad emocional, en la reactividad afectiva, en los pensamientos suicidas, en la disforia y en pensamientos paranoicos. En eso se parece. Y miren cómo, ¿no? Tienen síntomas específicos, pero existe una línea y nadie puede decir que alguien que sea bipolar no puede tener un trastorno límite de personalidad, lo que haría que sea un cuadro mucho más grave, ¿cierto? Ahora, creo que yo más de una vez les había dicho que cuando mejoramos el eje 1, que es diagnóstico de cuadro de trastorno mental específico, mejora el eje 2, que es trastornos de personalidad o discapacidad intelectual, ¿cierto? Entonces, leemos el ejemplo 7. Acude a consulta a un hombre de negocios jubilado de 68 años, preocupado por sus conflictos interpersonales. Quiere ver a un profesional de salud mental para saber qué patología tiene su familia y averiguar por qué no lo tratan como cree que deberían. Piensa que su familia no lo mantiene injustamente alejado, se ha divorciado 2 veces y describe a sus ex-esposas como chicas demasiado simples para apreciar lo que tenían Se ha ido alejando de sus hijas y nietos porque no lo tratan con el respeto que merece cuando nos vemos. La anamnesis revela un patrón de grandecidad y necesidad excesiva de admiración. Comenta al psiquiatra grandes cosas de su negocio y cita de pasada como iguales los nombres de los empresarios famosos como Donald Trump o Bill Gates. Habla constantemente de sus logros empresariales y sociales y muestra falta de empatía hacia sus inferiores y se identifica claramente con los empresarios célebres. Sigamos. En la entrevista no queda claro el éxito real de su carrera profesional. Sí queda claro que tuvo conflictos con sus superiores y que esto limitó su ascenso, y explica que sus jefes estaban siempre celosos de su talento y siempre le ponían trabas. Describe que el actual problema que existe entre él y su familia es la causa de su irritabilidad. Se ha negado a pasar tiempo con sus hijas y nietos porque no le muestran el respeto que merezco. Le molesta especialmente tener que ir a casa de sus hijas. Son ellas las que deberían venir a verme a mi casa. Les anuncio que no volveré a desplazarme hasta su casa, hasta la casa de ninguna de ellas, y lleva 3 años sin ver a sus hijos o nietos. Lo invitan en la fiesta y los cumpleaños de los niños, pero él se niega a ir si primero no van ellos a verlo a su casa. Afirma: si quieren verme, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De un trastorno de personalidad narcisista. ¿Qué es lo que hemos visto en el caso clínico? ¿Qué es lo que él cree que es?
nos va a decir, soy extremadamente talentoso y especial, mucho mejor de lo que la mayoría de las personas, y me enoja que no reconozcan lo grandioso que soy. ¿Cuáles son las preguntas de prueba? ¿Se frustra porque las demás personas no cumplen con sus estándares? ¿Qué ambiciona usted? Y seguramente sus ambiciones son muy altas e irreales. ¿Cómo vemos nosotros al paciente? El paciente se ve arrogante, crítico, en exceso con las credenciales y experiencia del evaluador. Puede que comience la entrevista con un cúmulo de quejas furiosas sobre lo injustos que los demás son con él. ¿Cuál es la mnemotécnica? Especial, y tiene que tener 5 de los 9 síntomas siguientes. Especial, se cree que es especial y único, preocupado por fantasías de éxito y poder ilimitado, es envidioso, es engreído, requiere excesiva admiración, convencido de su privilegio, explotación interpersonal. Recuerden que todos los seres humanos son objetos que él puede usar, arrogante y lejos de sentir empatía. ¿A quiénes vemos con este tipo de trastorno de personalidad? Los vemos, los identificamos, ¿sí? Un Maradona, un Cristiano Ronaldo, pero si ustedes pueden ver aquí, ¿a quién identifican? Ah, exactamente, ¿cierto? Por favor, leamos el caso clínico 8. Pasada la medianoche, una paciente llamó al Centro de Ayuda Psicológica de la universidad. Dejó un mensaje con voz suave en el contestador y parecía contener el llanto. Me siento como una basura y estoy mal con todo el mundo que conozco. Necesito hablar con alguien o me mataré ahora mismo, y no lo digo en broma. Aunque dejó su número de teléfono, al terapeuta de guardia le fue imposible localizarla. Según su compañera de habitación, la paciente había salido a dar una vuelta. Tras una segunda llamada la mañana siguiente, aceptó acudir para una evaluación. Llegó 30 minutos tarde, mascando chicle y ligera de ropa, con un extravagante conjunto negro. Cuando su entrevistador se detuvo de inmediato al verla, ella solo dijo: simboliza cómo me siento en este momento, ¿le gusta? Llevaba un turbante en la cabeza y adornaba sus dedos, orejas y cuello con gemas negras. Todo el conjunto parecía escogido para causar estupor. El primer objetivo era evaluar el potencial riesgo de suicidio, pero ella se negó de que hubiera hablado en serio. Si lo hubiese dicho en serio, comentó con actitud teatral, no estaría aquí ahora, ¿no? Es una buena forma de llamar la atención. No me gusta sentirme ignorada. Siempre funciona con mis padres. Se quedaría sorprendido de lo que se puede conseguir si uno se le propone de verdad. En ese momento hizo una gran pompa con el chicle y luego succionó el aire de dentro. Todo ello sin perder el contacto visual con el entrevistador. Sigamos. La paciente refiere problemas en muchas áreas de su vida. En primer lugar, no le va bien en los estudios y teme que le expulsen si sus notas no mejoran porque está en periodo de prueba académica debido a sus malos resultados. Cuando se le pregunta acerca de su asistencia, admite que rara vez acude a las clases porque la mayoría se imparten por la mañana y sus actividades sociales empiezan después de medianoche. No obstante, muchos chicos de la clase se han ofrecido voluntariamente a pasarme sus apuntes. Explica, en segundo lugar, ha tenido problemas con sus compañeras de piso desde que empezó el semestre. Se quejan de que les coge prestadas cosas sin permiso, llega muy tarde por las noches y con frecuencia le visitan chicos, que suelen llegar bastante embriagados y a menudo pasan la noche en su habitación. Por último, su novio, a quien ella considera como alguien extremadamente celoso sin ninguna razón, ha decidido romper con ella debido a sus constantes flirteos. Aunque ella jura que siempre le ha sido fiel en el mes que hace que salen juntos. Continuemos. Afirma que se siente desbordada por el hecho de que la persona que más me importa en el mundo me dé la espalda de repente, y eso señala es lo que le ha motivado a llamar al centro. Aunque habla de su gran malestar y su depresión, su expresividad no acompaña sus palabras. Está animada y efusiva, incluso parece hipomaníaca. Pasa de un tema a otro y de una emoción a otra con una conciencia mínima y sin que exista una transición real. No se pudo concertar otra cita ya que estaba demasiado ocupada. Niega que continúe teniendo la intención de suicidarse. Cuando se le pregunta si quiere continuar la próxima semana, dice: ya le llamaré, inflando otra pompa de chicle y enganchando el chicle debajo del asiento al irse. ¿Y qué nos llama la atención? Cómo ella trata de llamar la atención siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a decir la misma paciente en el trastorno de personalidad histriónico? Soy una persona encantadora, emocional y atractiva y necesito ser el centro de atención. ¿Qué le vamos a preguntar nosotros? ¿Le gusta ser el centro de atención? Cuando siente una emoción, ¿le expresa o la reserva para usted? Expresa absolutamente todo.
¿Cómo vamos a ver nosotros a la paciente? La paciente es extravagante y se viste de manera seductora, se revela rápida y dramáticamente al punto de ser inapropiado, incluso en el contexto de una evaluación psiquiátrica. ¿Cuál es la mnemotecnia? Admírame y tiene que tener 5 de los 8 síntomas siguientes. Acciones provocativas o sexualmente seductoras. Idilios considerados mucho más íntimos de lo que realmente son. Más atención para el paciente. Se siente incómodo cuando no es el centro de la atención. Fácilmente influenciable, estilo de discurso que impresionista, quiere llamar siempre la atención. Recuerden, ánimo, las emociones cambian rápidamente y son planas. Vestido a la medida. La apariencia física se usa para llamar la atención y las emociones son teatrales. ¿Quién tiene un trastorno de personalidad histriónico? La reconocen, ¿sí? Marilyn Monroe. Por favor, leamos el otro ejemplo. F es un hombre de 45 años de edad que asistió a consulta con el médico general para obtener una incapacidad laboral, en la que se comentará de su migraña y de su dificultad para laborar. Los 3 días anteriores, durante su primera entrevista, F apareció como un hombre agradable y seductor. A los 15 días, el jefe inmediato de F llamó al médico de la empresa y le describió que F le había dicho que tenía incapacidad de 10 días. Además, le comentó que había tenido muchos inconvenientes con F, pero su actitud conflictiva y en ocasiones agresiva, su gran dificultad para atender las normas de la empresa y su responsabilidad para con las labores asignadas. Anotó también que 4 días atrás desapareció un computador portátil en la oficina y algunas personas pensaron que podía haber sido F. Por estos motivos, el jefe llamó al anterior sitio de trabajo de F y allí le comentaron que tuvo muchas dificultades y que un día se perdió un dinero, por lo cual lo despidieron. Asimismo, el jefe comentó que tuvo la oportunidad de entrevistarse con un familiar, quien lo describió como un hombre problemático desde la infancia y que fue expulsado en 2 ocasiones del colegio por indisciplina y agresión por último. Al parecer fue demandado por abandono y maltrato. ¿Qué nos llama la atención de este trastorno de personalidad que describimos como antisocial? ¿Qué va a decir el propio paciente? Me gusta aprovecharme de los demás y nunca me siento mal al respecto, ¿no es cierto? A robar o a matar y le importa un comino lo que los demás puedan sentir. Y la pregunta que le vamos a hacer, ¿admira una buena estafa cuando la presencia? Y seguro va a decir, claro que sí. ¿Alguna vez ha hecho algo que lo haya podido meter en problemas con la ley? Nos va a decir también que sí. ¿Cómo nosotros vemos al paciente? El paciente es excesivamente engreído, arrogante y emocionalmente distante. Habla de sí mismo como inocente, víctima de circunstancias violentas o criminales. Es el que va a decir, ¿no? Yo solamente estaba llevando a la niña, porque yo la encontré en los matorrales, pero yo no la violé. Y es algo tan evidente que cualquiera se daría cuenta de eso. ¿Cuál es la mnemotecnia? Ahora que está tan de moda la corrupción en nuestro país, y seguro ustedes van a encontrar las mismas características, ¿no es cierto?, en nuestros políticos actuales. Corrupto, y tiene que tener 3 de los 7 síntomas siguientes. Conformidad en romper las leyes, ignorar las obligaciones, desatención imprudente por la seguridad de sí mismo y otros. ¿Qué ha pasado en la pandemia cuando nos compraron los peores EPPs, ¿no es cierto? ¿Qué pasó cuando nos compraron las peores mascarillas? Cuando nos compraron las peores pruebas, justo las que no servían, ¿no es cierto? Que daban falsos negativos. Y luego, fíjense, falta de remordimiento, astutos, tramposos, mentirosos, estafadores, planeamiento insuficiente, son impulsivos, como dar el golpe, ¿no es cierto? Temperamentales. Y aquí vamos a ver, ustedes deben haber visto alguna de estas películas donde se puede mostrar a todos los disociales. Y aquí Charles Manson, que fue el líder de la secta La Familia, mató a una en su propia casa, a una artista, a toda su familia, y esta mujer estaba embarazada. La mató y le cortó la barriga y todo. Y miren, su cara parece de un demonio, sus ojos también, ¿cierto? Miren la esvástica que tiene en la piel. Y es el típico trastorno antisocial de la personalidad. Por favor, leamos el otro caso clínico. Paciente de 28 años, contadora, soltera, sin hijos, vive en casa de sus padres. Acudió a psicoterapia por sugerencia de sus padres, por la dificultad en relacionarse con otras personas, lo que ha hecho que incluso rechace varios trabajos en empresas importantes. Me da miedo que les vaya a quedar mal.
Dice la paciente, comentó que desde los 14 años de edad presenta marcada dificultad para relacionarse con otras personas y para interactuar en diferentes escenarios, con una vida social limitada principalmente a algunos de sus familiares y, en menor medida, a muy pocos amigos, en quienes se encuentra aceptación incondicional. Durante la entrevista, la paciente se describió como tímida, solitaria y aislada. En lo que respecta a su dificultad en establecer relaciones, tanto de amistad como de tipo sentimental, relató que deseaba tener una mejor vida social, pero que se relacionaba con pocas personas, ya que temía ser rechazada. Comentó que a lo largo de su vida tan solo ha tenido una relación sentimental significativa que duró casi 2 años y terminó hace un año, según la paciente, porque yo era lo suficientemente interesante para mi pareja y él me dejó. Respecto a su carrera, la paciente refirió que la escogió porque podía trabajar desde su casa, reduciendo con ello el contacto con personas desconocidas y el miedo a ser rechazada o criticada, tanto personal como laboralmente. Y entonces estamos hablando de un trastorno de personalidad evitativo. ¿Qué va a decir la paciente? Me da mucho miedo lo que la gente vaya a pensar de mí, por eso evito hacer nuevos amigos, así no me expongo al rechazo. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Evita conocer a personas o estar cerca de ellas? ¿O es que prefiere estar solo? ¿O porque lo han rechazado en el pasado y no quiere que esto se repita? ¿Cuáles son las pistas de conducta? ¿Cómo vamos a encontrar al paciente? Tímido, nervioso, con un deseo desesperado de establecer contacto, podría iniciar dudando, ¿sí?, de abrirse durante la consulta, pero adquirirá más confianza una vez que establezca una buena relación. ¿Cuál es la mnemotecnia en coger? Y tiene que tener 4 de los 7 síntomas siguientes. Evita relaciones íntimas, evita relaciones nuevas, necesita la certeza de que es apreciado antes de arriesgarse a involucrarse, obvia las actividades laborales que involucren contacto social, la vergüenza potencial la previene de actividades nuevas, se ve a sí mismo como poco atractivo, inepto o inferior y le preocupa la posibilidad de rechazo. También pueden ver, ¿no es cierto?, al del gorrito rojo, que tiene un trastorno de personalidad por evitación. Leamos el otro caso clínico, por favor, ya estamos terminando. Una mujer de 35 años asiste a valoración psiquiátrica. Al preguntarle acerca del motivo de consulta, ella refirió: esto fue idea de mi mamá y por eso vine. Contó que hacía un mes su esposo le había dejado. Decía que yo no le daba suficiente espacio, le molestaba que lo llamara tanto. La madre refirió que desde joven su hija siempre requirió gran apoyo para tomar decisiones, incluso aquellas que son triviales. Pregunta qué ropa ponerse, qué plato pedir en los restaurantes y para otras cuestiones frecuentemente solicita mi opinión sobre el mismo punto en múltiples ocasiones. Nunca vi que se opusiera a las opiniones o deseos de su esposo, así fueran claramente en contra de sus intereses. Ella era capaz de ofrecerse a hacer los oficios desagradables de la casa, como si tuviera un miedo de perderlo o solo por no sacar la basura o por ver un programa de televisión diferente del que él le proponía. Su esposo era quien decidía todo por ella y el principal responsable de su vida. A pesar de que ella es profesional y debería estar en incapacidad de cuidarse sola, la madre expresó su preocupación acerca de la nueva relación de pareja de su hija. Consideró que el comienzo de esta relación fue demasiado rápido. No alcanzó a estar una semana viviendo sola antes de empezar a vivir con su nueva pareja. Yo veo que ella lo trata del mismo modo a él que a su ex esposo. Y entonces estamos hablando de un trastorno de personalidad dependiente. ¿Qué va a decir la paciente de sí misma? Soy muy pasiva y dependiente de las indicaciones de otros. Intento de todo para no molestar a las personas que son importantes para mí. ¿Qué le tenemos que preguntar nosotros? ¿Se considera una persona totalmente independiente o tiende a recargarse, ¿sí?, en otras personas? ¿No es cierto? ¿Quién ha tomado la mayor parte de sus decisiones? Ya vamos a acabar, ¿sí? La mayor parte de sus decisiones importantes en la vida, usted, su esposa, sus padres, y dependiendo de la situación. ¿Cómo va a venir el paciente con nosotros? El paciente hace intentos extraordinarios para ganar su aprecio y afecto de forma inmediata. ¿Cuál es la mnemotecnia para que nosotros identifiquemos un trastorno de personalidad dependiente? Dependo y tiene que tener
4 de los 7 síntomas siguientes. Depende de la seguridad de otros para tomar decisiones. Le cuesta trabajo expresar desacuerdos por miedo a perder el apoyo o aprobación. Las responsabilidades de su vida las asumen otros. Le resulta difícil iniciar proyectos. Cuando no hay nadie, se desespera y se siente incómodo. Se esfuerza demasiado para obtener aceptación y apoyo. Cuando termina una relación estrecha, busca inmediatamente la compañía de otros. Preocupación no realista de que lo dejen y tenga que cuidarse a sí mismo. ¿Han visto en Harry Potter quiénes tienen un trastorno de personalidad por dependencia? ¿Listo? Terminemos, por favor, y aquí sí nos vamos. Creo que ha venido ya el doctor. Un varón de 37 años acude a consulta con su esposa porque tiene problemas en el trabajo. Dice que cree que está bien, pero que su jefe y su esposa, añade con reticencia, quizá tengan problemas con su pulcritud. Ha perdido posibles promociones en el trabajo porque le cuesta finalizar las tareas, aunque es el empleado más concienzudo que tienen. La esposa refiere que es un maniático del control. Le extraña la actitud de su jefe hacia él. Explica: soy un auténtico perfeccionista. Lo normal sería que al supervisor le gustara. Es inflexible en cuestiones de moral y ética. Habitualmente les da su opinión a los compañeros porque, según dice, están muy confundidos en cuanto a los fundamentos del bien y el mal. La entrevista al matrimonio revela que el paciente se dedica en cuerpo y alma al trabajar y deja de lado las actividades de ocio y la familia. Critica severamente a la esposa por no ser capaz de cumplir con sus normas de pulcritud. Llega a casa del trabajo y vuelve a hacer las tareas domésticas de limpieza que la esposa ya ha hecho durante el día. Supervisa al detalle la economía y ha intentado restringir los gastos de su mujer. Dice que quiere ahorrar algo de dinero para emergencias futuras. Cuenta que siempre ha cumplido con rigor las normas, incluso de niño. Siendo muy pequeño, recuerda que se ponía malo si alguien ocupaba su sitio en la mesa para cenar. En el instituto era impopular porque le incomodaba la tardanza de sus compañeros. Su excesivo celo por las normas le ha causado conflictos en muchos ámbitos sociales desde muy temprana edad. Entonces estamos hablando de un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo donde el paciente va a decir: soy perfeccionista, mantengo listas, me presiono y me tomo la vida muy en serio. ¿Qué le preguntaríamos nosotros? ¿Se considera un perfeccionista? ¿Se presiona tanto en el trabajo de tal modo que no le queda tiempo para actividades recreativas? ¿Qué opina del hábito del ahorro? Tacaño como nadie. ¿Cómo vamos a ver al paciente? El paciente está meticulosamente vestido, con frecuencia hace un reporte detallado y preciso de sus síntomas. ¿Cuál es la mnemotecnia? Obsesivo A, y tiene que tener 4 de los 8 síntomas siguientes. Pierde el objetivo de la actividad del perfeccionismo, boicotea su habilidad para concluir tareas, demasiado consciente, inflexible y escrupuloso, mezquino, poco dispuesto a delegar, objetos sin valores, incapaz de descartarlos, todo puede servir en algún momento, obcecado, amistades y actividades recreacionales excluidas debido a su preocupación por el trabajo. ¿Sí? ¿Han visto, amigos? Ya, entonces ya sabemos quién tiene este tipo de personalidad. Creo que el doctor ha venido, ¿sí? Tienen clases, ¿no es cierto? Entonces nos quedamos aquí, lo poco que queda de la clase simplemente es un resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento, y el tratamiento está fácilmente explicado porque como mañana no tenemos clases, ¿no es cierto? Yo sé que ahora les estoy dejando la clase grabada para que la puedan copiar, ¿listo? Entonces la estoy guardando en el escritorio de tal manera que todos puedan tener la clase, ¿listo? De acuerdo, muy bien, chicos, buenas tardes, hasta luego. Es que es imposible que se pueda terminar la clase antes.